No te fastidia que todo el mundo te diga cómo debe ser. ¿Ya te cansaste de la prueba y error? ¿No estás harta de sentirte insatisfecha? ¿Nunca has querido ser el mundo para una persona? ¿Serías capaz de ser una mujer rebelde? ¿Sabías que la Biblia está llena de ellas? Yo soy Camila. Y yo soy Mara, y juntas somos Las Samaritanas. Hola, pequeñas samaritanas. Nosotras somos Cami, ella es Mara, y este es el primer episodio del podcast Las Samaritanas. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí y también de tenerlos aquí, si es que hay algún chico por aquí escuchándonos, que sean bienvenidos. Vale. La idea es que podamos tener una charla entre amigas, una charla de esas que se tienen a gusto, de esas veces que se habla de todo y de nada al mismo tiempo. Y pues creo que lo primero que nos toca hacernos es presentarnos. Yo tengo un nombre bastante complicado, soy Mara Imeryan. Yo sé que suena trabalenguas. Para los amigos Mara, Omer. Luego se los escribimos, no se preocupen. Lo encuentran en la página, don't worry. Yo soy literalmente católica cristiana desde la cuna. Toda mi vida crecí en una familia cristiana, pero por ahí el Señor y yo tuvimos un break gracias a un corte de 2 años y posteriormente me reevangelizaron y en esa reevangelización encontré muchas cosas y justo bendita pandemia tuvimos muchas charlas Cami y yo a lo largo de la pandemia y dijimos, creo que hay más personas que necesitan escuchar esto y nos aquí. Nos aquí. Bueno, creo que me toca. Soy la única otra persona en esta sala, así que pues bueno, yo me llamo Camila Elena. Me encantan mis dos nombres, solo que nadie me dice Elena. Me llamo Camila o Cami simplemente. Y yo igual crecí en una familia católica, pero vamos, o sea, como que somos católicos por tradición, especialmente yo era católica como por tradición y ya tuve en mi adolescencia una época de yo no creo en nada, yo me quiero ir al Tíbet porque Dios está en todas partes, no sé, esas épocas raras que tiene todo el mundo. Y a los 18 años tuve mi primer encuentro con Cristo, eso fue ya hace 3 añitos, y pues así como conocí a Mara porque caí en la misma pastoral que ella, ya que estamos en esto, nosotras, bueno, nos conocimos en una pastoral juvenil en la parroquia de Santa Julia, en la ciudad empezamos de a Pachuca. trabajar más juntas. Exacto. Pues empezamos a trabajar más juntos como ya después de eso, pero bueno, pues fue ahí donde nos conocimos y pues ahí donde nos formamos las dos. Bueno, yo aún estoy en formación, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y pues nada, creo que, bueno, ya vamos ahorita a hablar un poquito más sobre cuál es el objetivo de esto y por qué lo estamos haciendo, pero al igual que Mara, yo en estos 15 meses de pandemia, digamos que tuve la oportunidad de profundizar muchísimo sobre mi fe y no solamente sobre mi fe en mi relación con Dios, sino también sobre lo que enseña la iglesia y por qué lo enseña, que era algo que antes también me daba un poquito de cringe. Y es un poquito de lo que les vamos a estar compartiendo, ¿no? Pero Mara, tú te dejo que esto lo digas tú. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿De dónde salió? ¿Qué está pasando? Ok, voy, pero antes de eso, un dato curioso. Conocí yo a Cami porque fui de infiltrada un día a su prepa y ya después de eso nos hicimos amigas. Dato curioso. Hicimos clic en el primer instante, ¿no? Ya después, pues ya agarramos más confianza, ¿no? Pero fue un clic instantáneo. Pues no sé si lo han visto en la página de Instagram algunos y si no, corran a verlo. Nosotros comenzamos a estudiarla y nos empezó a perseguir también la cita de la Samaritana. Esa cita donde va una mujer, está en el pozo y de momento llega Jesús y se le acerca, ¿no? Y la mujer se saca de donde le dice, oye, ¿y tú qué? ¿Por qué me hablas? Yo soy samaritana, ¿no? Porque los judíos y los samaritanos estaban peleados. Y comienzan a tener una charla en donde Jesús confronta a la samaritana. Cuando decimos confrontar, no es que la regaña, sino que, digamos, lo que le da un estate quieto, la detiene en su verdad
Y le dice, es que por eso tú tienes sed, porque tienes 6 maridos y aún así no eres feliz. Y por eso tienes que venir aquí a hacer ese esfuerzo enorme y no te das cuenta. Entonces cuando la samaritana se da cuenta que alguien le está como contando su vida sin que realmente la conociera, reconoce que es el Hijo de Dios. Y la cita termina diciendo, y ella fue y le contó a todo el mundo lo que había sucedido. Y la gente le decía, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque lo hemos visto en carne propia. Y creo que es un poquito lo que nos pasó a nosotras en distintas maneras de que Dios nos encontró y nos confrontó y nos dijo, así no son las cosas. En mi caso, a mí me tocó que me confrontara desde lo que significa ser católico, lo que significa dar ese testimonio de amor, porque muchas veces decimos somos católicos y nos encanta andar dándole de bibliazos a la gente y ahorcándola con un rosario y mandándola al infierno, cuando Jesús nunca fue así. Exacto, y bueno, además creo que como que este podcast igual surgió con todo ese tema de que nosotras dos, durante este último año y medio que ha pasado, como les decíamos, nos hemos confrontado con respecto a muchas cosas, y una de estas cosas que creo que fue como, o sea, creo que ambas fueron demasiadas cuestiones que nos empezamos a, ahora sí que cuestionar, valga la redundancia, ¿no? Pero una muy específico es lo que significa ser mujer, y más específicamente lo que significa ser una mujer cristiana, ¿no? Católica. Católica, exacto, ser una mujer católica, una mujer que ama a Cristo, pues. Creo que hoy en día el mundo nos está como que vendiendo demasiadas versiones de lo que significa ser mujer. Yo creo que todas nos podemos sentir identificadas, o con que tenemos a la tía que nos dice que, yo qué sé, ¿no? Que mejor estudie una carrera que te dé tiempo para estar con tus hijos, porque las mujeres eso es lo que hacen, ¿no? Tener hijos, y ya, eso es todo. Pero por otro lado también... O que aproveches tu tiempo ahorita que eres soltera y hagas lo que quieras, porque una vez que te cases ya no vas a poder hacer nada. Exacto, como si la gente cuando se casara dejara de existir, o como si tener hijos de alguna forma te quita tu personalidad, ¿no? Cuando pues eso no es así. Y por otro lado también tenemos como que el otro extremo del discurso, que es el extremo de únicamente importas tú, y tu feminidad no es algo que a ti te defina, tú puedes ser absolutamente lo que quieras ser, ¿no? Y pues obviamente aquí estoy hablando de los discursos pues del feminismo hegemónico, ¿no? Porque ponemos que hay muchos tipos de feminismos, ¿no? Pero bueno, ahorita estoy hablando del feminismo como que hace más ruido, ¿no? El feminismo pro aborto, el feminismo, pues, todo esto, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que ambas, y yo en lo personal, o sea, como que me quedé en medio, ¿no? O sea, yo decía, a ver, es que lo que me está proponiendo la iglesia, o lo que yo creía que me proponía la iglesia, no me está llenando. Pero también lo que me están proponiendo estos chavas de aquí tampoco me está llenando en lo absoluto. O sea, yo terminé sumamente confundida sobre qué es lo que quiere Dios de mí y qué es lo que quiere Dios de la mujer en general. Entonces, pues, a partir de ahí fue como es divertido porque ambas lo hicimos como por separado. Como Y en dos esferas completamente diferentes, pero que al final se unían. Exacto, ¿no? Y empezamos a hablar, pues porque, o sea, obviamente a raíz de la cuarentena empezamos a hacer videochats típico con todas nuestras amigas de la parroquia, así, no sé, para de vez en cuando, pero poquito a poquito empezamos como que a acercarnos, Mario y yo, un poquito más. O sea, antes sí éramos amigas, ¿no? Pero creo que fue en estos últimos meses que realmente llegamos a formar un vínculo. Y fue a raíz de esto, de que decía, es que yo siento esto, oye, yo también siento esto, a mí me dolió que me hicieran esto, y a mí también me dolió que me hicieran esto, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Qué está buscando, no? Entonces, a raíz de todo esto fuimos encontrando algunas respuestas de qué es lo que realmente predica la iglesia, por un lado la iglesia católica, y justamente esto va de la mano, qué es lo que realmente, para qué realmente Dios creó a la mujer y qué es lo que quiere de ella. Y también ese testimonio que nos toca darnos, o sea, porque, por ejemplo, a mí me sacaba mucho de onda cuando se empezó lo de un día sin nosotras y escuchaba yo el discurso y todo, y había cosas que sí me hacían clic y había otras que no me hacían tanto clic, pero sobre todo cuando yo veía el cartel de Ni Una Menos, yo me ponía a pensar porque yo tuve una situación con una niña en la que no se necesita matar a alguien para agarrarlo a palazos, a aplastarlo, puedes matar a la gente de muchas maneras. Y yo pensaba, ajá, tú me das un discurso de yo, hermana, te apoyo y ni una menos, cuando nosotras somos las primeras entre maltratarnos entre nosotras.
Entonces esa parte como que a mí me empezó a choquear y a mí me hacía preguntarme, bueno, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser amiga? ¿Qué significa que sea hija? ¿Qué significa tener que dar un amor? ¿Qué significa ser una novia, una esposa? Y en esas respuestas que mi búsqueda principal era, bueno, ¿qué significa ser amor? Porque en algún momento alguien me dijo, esta frase la tomamos de la canción de Wicked, de Desafiando la Gravedad, o sea, fracasaste en el amor, pero no perdiste tu alma, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y esto qué significa? Eventualmente me fui dando cuenta que a veces una herida te vuelve un tirano y es muy fácil justificar tu dolor lastimando al otro o pisoteándolo. Y justo brincando de un lado al otro, como le pasó a la samaritana, entonces cuando yo me enfrenté con Jesús, en mi caso fue en una lectio divina donde usaban el canto de nadie me ha mirado así, ¿no? Y el canto dice es que nadie me ha mirado sin fijarse en mi miseria. Y esa mirada, porque fue una mirada tanto espiritual como a nivel físico, a mí me dejó paralizada de decir, ¿y ahora qué? Exacto, exacto. Y creo que también es como, no sé, esta parte de, creo que algo por lo cual hicimos como tanto clic con la historia de la samaritana, que por cierto, la historia de la samaritana, por lo menos, o sea, llegó como a este podcast lleva varios meses en nuestras cabezas, ¿no? Y llevamos varios meses igual preparándolo, pero la cita entró en escena hace como un mes y medio, y, o sea, fue increíble cómo de la nada nos hizo clic, ¿no? Porque en primer lugar podemos ver en la historia de la samaritana a una mujer, a mí me encanta porque al principio, o sea, la samaritana está como que toda amargada, está así, todo de que, ay, tú un judío me estás hablando a mí, o sea, déjame, estoy ocupada sacando mi agua, ¿no? Y es que es como que esta parte de lo que decía Mara, ¿no? O sea, al principio uno puede pensar que simplemente pues es una señora amargada y ya, ¿no? Pero conforme te vas adentrando a su historia, nos encontramos que es una mujer que ya va por su sexto marido, es decir, que le han roto el corazón 5 veces. Y si sigue amargada es porque el sexto tampoco la está ayudando mucho, ¿no? Entonces, y tú ves la samaritana al principio de la historia y la samaritana al final de la historia, cuando cae en cuenta de que la persona con la que está hablando es el Cristo, es el Mesías, pues que es Jesús, que no era simplemente un extraño en el camino, vemos cómo se llena de gozo, cómo, o sea, yo incluso leyéndolo puedo sentir cómo se le ilumina el rostro y cómo se llena del Espíritu Santo, tanto que sale corriendo con todos sus conocidos a decirles lo que había pasado, ¿no? Porque Dios en una plática de menos de 10 minutos con Jesús pudo hacer muchísimo más que lo que habían hecho sus otros 6 maridos durante toda su vida, ¿no? Y es que justo algo que creo que Y tuvimos que entender es que la única manera de cambiar un corazón es llevándolo a la fuente del amor. Y no un amor como nos lo han vendido actualmente en el mundo, no un amor así de rosas el 14 de febrero y serenata y que te ponga en los posts de redes sociales, sino un amor verdadero, un amor en Cristo real. Y eso no se logra humanamente. Tú humanamente lo único que puedes hacer es de, yo no puedo tocar tu corazón, pero sí que sé quién sí y te llevo con él. de hecho, justamente parte de lo que siempre hemos hablado, María y yo, es como de, a ver, o sea, aquí ninguna de las dos es ni teóloga ni experta en ninguna de estas cosas, ¿no? O sea, ahí nuestra formación espiritual ahora sí que ha sido lo que hemos aprendido en grupos juveniles, lo que hemos aprendido nosotros por nuestras partes, en pláticas entre nosotras, pláticas con otras personas, ¿no? Y lo que En queremos grupos venir a mostrar aquí virtuales. es lo que grupos virtuales, muchos grupos virtuales. Besos si alguien de nuestros grupos virtuales nos está escuchando. Los amos Citizens y la barca, y también a la no la típica feminista. Gracias, no la típica feminista. Ya hablaremos de esa bonita comunidad que estaban formando por ahí Fer Barreto y compañía, pero bueno, aquí volviendo a la samaritana, como únicamente vamos a compartirles la forma en la que Dios nos ha llenado a nosotras, ¿no? Ahora sí que aquí somos simplemente dos mendigas que se encontraron un pozo de agua y lo único que podemos hacer es llevarte a que tú también tomes agua de ese pozo. Porque si yo planeo agarrar el agua con mis manos y darte a ti, pues se me va a correr entre los dedos. O sea, no puedo hacerlo. Tienes que ir tú directamente a la fuente de agua viva. Y realmente lo que estamos haciendo nosotras, y el nombre también se eligió porque somos ese buen samaritano que nos detuvimos a ayudarte. Porque si bien aquí es una parábola,
donde Jesús cuenta que pasaron muchas personas y solo el samaritano se detuvo a ayudarlo, no solamente se detiene, lo ayuda, lo lleva a un lugar, inclusive le dice a la persona, a mi regreso, si te falta dinero, yo te lo pago. Y en mi caso, para mí era muy importante compartir esa luz y entender, saludos al Padre Borre que me enseñó que lo que yo encontré no es mío, sino que es de los demás, porque yo soy un producto muy extraño, soy una católica convertida por cristianos, donde hemos escuchado que los hermanos protestantes y que los hacemos a un lado, y fueron los únicos que se detuvieron y fueron los que me reevangelizaron y fueron los que me hablaron de un amor que yo dije, ¿por qué nadie en la iglesia católica me lo mencionó? Y fue entonces ahí cuando me di cuenta que la iglesia sí habla de ello, que hay inclusive toda una teología al respecto en la teología del cuerpo, que nos habla del amor de Dios, que en el Concilio Vaticano II nos habla del ecumenismo. Y justo con el Padre Borre también aprendí que podemos tener ese diálogo entre cristianos y católicos sin necesidad de estarnos peleando. Y que además creo que una de las cosas que muchas veces nosotros, en el caso específico de los católicos, no nos damos a la tarea es realmente ver qué dice la iglesia, qué es lo que dice la iglesia, por ejemplo, de esta cuestión del ecumenismo, qué es lo que dice realmente la iglesia sobre la sexualidad, qué es lo que dice realmente la iglesia sobre la mujer, ¿no? Porque, a ver, ojo, una cosa es lo que la gente dice que dice la iglesia, entonces una cosa son los posts de Facebook de ateos rabiosos o de gente diciendo que yo que sé, que la Inquisición mataba gente, entonces que la iglesia es un asco, nada más por eso, o que la iglesia es machista, patriarcal, etcétera. Y otra cosa es realmente lo que nos dice la iglesia, otra cosa es lo que nos enseñan los santos padres, otra cosa es lo que se predica dentro de las iglesias, en los diferentes grupos de pastoral que existen. Una de las cosas que a mí me ha volado la cabeza estos meses es, por ejemplo, descubrir a Juan Pablo II, su teología del cuerpo, ¿no? Que ya hablaremos un poquito más acerca de eso, pero también lo que dice Juan Pablo II sobre la mujer. Ok, aquí estamos viendo, es que Juan Pablo II era un hombre que estaba de alguna manera enamorado del misterio de la mujer, ¿no? O sea, por el tema de su cercanía con la Virgen María, por ejemplo, pero que también supo valorar en su momento los aportes de muchísimas de las mujeres, o sea, de muchísimas de mujeres, de teólogas, de las mujeres que pasaron por su vida, a su formación de él como sacerdote y obviamente a su, ¿no? O sea, pocas personas saben esto, pero muchísimo de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, él muchas de las reflexiones que él hizo las aprendió de Edith Stein, que es una de las doctoras de la iglesia y que era una monja carmelita, me parece, no estoy segura, ¿no? Pero el punto es que realmente la iglesia tiene una riqueza enorme sobre lo que significa ser mujer y sobre el misterio de la feminidad, ¿no? Y eso es algo con lo que Mari y yo creo que nos hemos sentido demasiado cautivadas, ¿no? Yo por lo menos, o sea, pocas veces me he sentido tan feliz de ser mujer y me he sentido tan orgullosa de ser quien soy y lo que soy, que después de aprender realmente lo que nos dice, lo que enseña la iglesia sobre la mujer y también lo que enseña la Biblia, es verdad, o sea, la Biblia tiene un montón de historias super wow, de mujeres super wow, no todo se queda en la Virgen María y en María Magdalena, de verdad, hay demasiadas. Hay un diálogo de una película que no sabemos cuál es porque no la recuerdo y ya pregunté que vi cuando era niña, pero me acuerdo del diálogo de que eran unos judíos y así como que la mujer se sale por la ventana y le dicen no lo hagas y yo volteé a verlos y les dice la Biblia está llena de mujeres rebeldes y se baja por la ventana. ¡Pum! ¡Qué frase tan poderosa! Aparte es como 100% verdad, ¿no? Y yo quiero como que algo que creo que queremos aclarar. Esto no es un podcast en el cual te vamos a enseñar cómo tú debes de ser mujer. Porque al final del día, o sea, de verdad que hay demasiada, o sea, ¿cómo? O sea, todas las mujeres que yo conozco por lo menos son como tan distintas, o sea, nada más Mara y yo, a pesar de que en algunas cosas podemos como que coincidir demasiado, hay otras en las que somos como polos opuestos, y eso es algo que me encanta, totalmente. Nada más pregúntenos nuestros personajes de Disney favoritos y van a ver cómo de verdad, en ese sentido, por ejemplo, es como totalmente distinto, Cami, ¿no? tus personajes favoritos. Por ejemplo, personajes favoritos son Bella y Rapunzel. Y últimamente Giselle de Encantada. Estas tres son mi top. ¿Tuyos, Mar? Megara, Esmeralda y Kira. ¿Ven? Nada que ver.
Y es hermoso, o sea, incluso nos podemos saber, por ejemplo, comparemos a Rapunzel con, por ejemplo, Megara, o sea, dos mujeres absolutamente distintas. Una es la típica princesa pinky, linda, agradable, sí, medio loquita Rapunzel, pero por otro lado tenemos a Megara, toda ácida, toda sarcástica, o sea, Que hasta cierto punto funciona como antagónico, que está rehusada a enamorarse, pero al mismo tiempo entregó su vida por alguien. exacto, yo creo que es en ese tipo de cuestiones donde realmente encontramos la esencia de lo que es ser mujer, ¿no? Aquí lo que queremos es mostrarte algo que posiblemente tú ya conoces, que tú ya tienes en tu interior. Queremos mostrarte la forma para la que Dios creó a la mujer en general, así como creó al hombre para algo maravilloso y hermoso y que tiene su propio misterio, también creó a la mujer para recibir y para hacer un misterio precioso, ¿no? Pero ese misterio cada quien y cada una lo va a vivir a su manera y va a encontrar distintas formas, espacios, lugares y momentos para poder experimentarlo, ¿no? Aquí únicamente es como acá una guía, también esto es una conversación acá entre amigas, muy casual. Y, por ejemplo, algo que a mí me enseñaron en medicina y que aplica para mi vida es nunca te quedes con lo que alguien te dice. Búscalo y averígualo, que esté escrito, porque de otra manera te pueden estar engañando. Y eso fue lo que a mí me pasó. O sea, a mí literalmente me hablaban de amor y yo decía, ay, pura pareja. Y fue hasta que me topé con la teología del cuerpo y empecé a escuchar a alguien que hablaba más del catecismo de la Iglesia Católica que me di cuenta que todo lo que me habían enseñado del amor era una mentira, era una basura. Y fue hasta ese momento que me fui dando cuenta que ya venía establecido en algún lugar. Entonces, y también tus emociones son pasajeras. La única verdad es lo que está escrito. Y en este caso, sobre lo que está sobre la Biblia. Y también como esta cuestión de cómo lo experimenta cada quien, ¿no? A mí me encanta algo que una vez dijo el hermano Gustavo Godínez en su podcast que él tiene. Él decía, realmente yo me puedo pasar horas hablándote acerca del amor. O sea, puedo pasarme horas y horas y horas hablándote sobre lo que es el amor. Pero tú realmente no vas a entender qué es el amor. Y él ponía el ejemplo, hasta que te des un beso con tu novia debajo de la lluvia, ¿no? Hasta que realmente lo vivas y lo experimentes. De lo mismo modo, nadie puede, o sea, es como por ejemplo la historia de la Samaritana. Una cosa es cómo la vivió Mara, una cosa es cómo la viví yo y otra cosa es cómo la vas a vivir tú a tu manera, en tus circunstancias y dependiendo de lo que tú has vivido y de lo que tú necesitas, porque lo que Mara necesita y lo que necesitaba y lo que lo llevó a pasar por ese proceso no es lo mismo por lo que yo terminé aquí. Y seguramente no es lo mismo por lo que tú estás en este podcast, seguramente es absolutamente distinto también. Y algo muy importante es que Dios tiene una pedagogía contigo y es única y exclusiva para ti. Y eso hace que a veces lo que alguien más te diga no funcione. Pero algo que a mí me impresiona mucho, que por ejemplo Juan Pablo II era muy insistente, que todos tenemos que tener un encuentro con ese Cristo vivo y resucitado. Y a mí me gusta mucho el testimonio de Wipe Fernández, y búsquenlo en las historias de conversión de Vero Bronco, donde él dice, cuando yo vi la mirada de uno de mis amigos, pude entender que esa era la mirada de Cristo. Y en los cristianos que a mí me convirtieron porque pude ver a Cristo en su mirada, porque pude ver su amor, pude darme cuenta que, como la frase muy cliché de Dios no tiene manos, pero usa las tuyas. Y en esas personas que usó, literalmente me cautivó y dije, sí, sí te sigo. Exacto, entonces esto es como lo más importante. Aquí nadie viene a enseñarte, yo no vengo aquí a decirte quién eres, o sea, no tengo nada para poder decirte quién eres. Vengo a intentar compartirte un poco de cómo he descubierto yo, de cómo ha descubierto Mara, quiénes somos, cómo lo estamos descubriendo, ¿no? Porque, o sea, no crean que esto ya terminó, que ya no tenemos crisis existenciales, que ya ninguna de las dos llora en la madrugada, porque claro que pasa. Entonces, Vamos a seguir en este proceso mientras estemos en esta tierra. exacto, exacto. O sea, es como volver a empezar, es como de, ya estoy bien y de repente pasa otra vez. Ok, vamos a volver a levantarnos. Entonces, aquí todo con calma, aquí vamos de la mano, o sea, aquí nadie está enfrente de nadie, vamos caminando de la mano. Igual nos gustaría leerte, o sea, o escucharte o lo que sea. Nos puedes seguir también en nuestra página de Instagram que se llama dos-samaritanas. Ahí estamos publicando cositas de este estilo, reflexiones, fragmentos de películas, fragmentos de libros.
es otra advertencia. Mara es fan número 1 de las novelas y yo soy como aquí la persona más cinéfila. ¿Sí se dice así, cinéfila? Sí. Bueno, eso es el mundo, o sea, entonces así funciona nuestro método de evangelización, amiga, así que estás advertida. Yo trabajo mucho por analogías, entonces puedo tomar una película, un libro y luego ponértela en analogía con el Evangelio. Un meme. Nos encantan las referencias de memes. También. Y pues sí, o sea, siéntete que este es un espacio seguro, que puedes hablar, puedes preguntar. Ahora sí que pregunta lo que sea necesario. Si tenemos a la mano un documento, te lo mandaremos. Si no, te referenciaremos con quien sabemos que es experto en el tema. Exacto. Pero siempre, siempre, siempre te vamos a referenciar con el administrador mayor, que es nuestro señor de allá arriba. Entonces, bueno, ya eso sería todo por el día de hoy y te deseamos que tengas una excelente mañana, tarde, fin de semana, pero lo más importante, que esté llena del amor de Dios. Y que te encuentres totalmente con ese Cristo resucitado y te invitamos a que sigas aprendiendo de su agua viva. Bye. Adiós.